Exacto. Bueno, pues la idea, como siempre, era hacer un repaso a las noticias que han sucedido desde el punto de vista internacional, internacionalista, solidario y fundamentalmente enfocada a los dos conflictos que se mantienen vivos en estos momentos. En dos de ellos realmente hay muchos más. Y bueno, es lo que hemos venido a llamar noticias multipolares. Así que bienvenidas a todas y bienvenidos a todos. Una Estamos cosita tonta, aquí. el programa, por lo que sea, sales tú allá arriba y abajo también, a la vez integrado, sales dos veces. Así que voy a intentar hacer algo que sería darle a, Sí, debería dejarse de ver solamente dentro y no fuera. sí, o la vista, a ver un segundo, si le quito lado hablante, galería, pongo galería y entonces ya no saldrás tú, a ver, supongo, estándar. No, Espero. a ver, un segundito. Eh, a ver si ahora funciona. Venga, tírale a ver. De momento yo me sigo viendo dentro y fuera. Vale, perfecto, perfecto. No, pero en la pantalla en el YouTube En la pantalla tú sale, estás. Pues ya está, ya está bien. sabemos No, cómo pero está, funciona. está bien, pero sales como que sales tú. A ver, ahora estás fuera. Venga, vale, ¿Vale? perfecto. Vale, tírale. Bueno, pues perdonad por esta interrupción de tipo técnico. Bienvenidas a todas y a todos a estas noticias multipolares, a la información para el nuevo mundo. Y hoy estrenamos un poquito cabecera y forma de hacerlo. Vamos a comenzar con las noticias y acabaremos con la reflexión de la semana sobre Hamas y el terrorismo, como una especie de continuación de la semana pasada. Mirad. Esta semana anterior ha sido, Eh, bueno, realmente mm, ha tenido mucho protagonismo el tema de las relaciones diplomáticas. Eh, bueno, en principio parecía que el Consejo de Seguridad iba, bueno, no, realmente no parecía, no iba a funcionar, no iba a hacer funcionar nada, pero todo comenzó con unas declaraciones de Antonio Guterres, donde este hombre quiso ser más o menos, vamos a llamarle así, quiso ser equidistante, yo creo, ¿no? O más bien. Y bueno, hizo unas declaraciones en las que, además de condenar a Hamas, lo que hacía era, pues, entender de alguna manera lo que había sucedido y por qué había sucedido, ¿no? Entonces, bueno, echaba un poco la culpa del levantamiento en el gueto de Gaza, de los 56 años de ocupación y del bloqueo que estaba sufriendo y de la falta de esperanza del pueblo palestino. Bueno, ahí a pesar de que había condenado a Hamas y había condenado los supuestos atentados terroristas, para Israel eso no fue suficiente y bueno, le pidió directamente la dimisión a Antonio Guterres. Y además cortó las relaciones, le quitó directamente los visados a los representantes que tenían desde la ONU que podían estar en Israel y bueno, ha dicho que iban a tomar medidas contra las Naciones Unidas. Al final, Guterres más o menos se tuvo que disculpar. Hubo gente que entendió la disculpa, otra gente que bueno, le decía todo lo contrario, que había mantenido en sus 13 la opinión. Pero bueno, este hombre había dicho que incluso en la guerra había normas y que había que respetarla. Con lo cual, eso para Israel era como saltarse toda la línea roja y decir que este hombre estaba apoyando a Hamas, ¿no? Bueno, absolutamente patética y ya estamos, bueno, un país que ha sido creado ilegalmente por las propias Naciones Unidas, que acabe pidiendo la dimisión y intente romper con Naciones Unidas, a pesar de que eso además lleva riéndose de las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea y del Consejo de Seguridad, prácticamente desde su fundación, ¿no? En fin, estamos acostumbrados a esto y lo veremos, ¿no? Bueno, cuando se traslada la cuestión al Consejo de Seguridad, que es quien más o menos tiene que velar por la paz en el mundo, ahí se vuelve a escenificar la absoluta división del mundo en dos bloques. Estados Unidos propone una pequeña tregua humanitaria, pero que fuera muy corta, simplemente para que entraran algunos camiones por el paso de Rafah. Y,
Y bueno, y luego le daba como carta blanca al Estado sionista para que siguiera bombardeando Gaza sin ningún tipo de limitación. Esto, aunque consiguió el apoyo de una cierta cantidad de países del Consejo de Seguridad, evidentemente Rusia y China, Emiratos también, etcétera, se opusieron y Rusia y China ejercieron su legítimo derecho al veto y evidentemente la resolución no salió. Entonces, cuando se veía que no iba a salir nada, Rusia presentó una nueva resolución en la que sí pedía una tregua, pero que no una tregua momentánea, sino una tregua verificada, larga, que obviamente Estados Unidos, que sigue dándole absolutamente respaldo al Estado sionista para que siga cometiendo otro tipo de crímenes, pues se negó. Al final no salió, no, Estados Unidos no tuvo que ejercer el derecho al veto porque los países occidentales básicamente se abstuvieron de esa resolución. Entonces hay una especie bueno, de proceder dentro de Naciones Unidas que cuando el Consejo de Seguridad no puede hacer su función o no está facultado o está absolutamente bloqueado o no hay manera de llegar a un acuerdo, se puede convocar de manera absolutamente urgente a la Asamblea. Y ahí sí que, bueno, ahí los que estamos un poco no por el poder de la fuerza, sino por el poder de la democracia o de la soberanía de los estados, tenemos un poco las de ganar. Finalmente, bueno, aquí está la representante en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, la embajadora Lindsay Thomas Greenfield, que fue la que ofició la ruptura. Y al final se convoca la asamblea y en dos sesiones se llega a apoyar de manera bastante mayoritaria una resolución que si bien tiene una fuerza política bastante clara, no tiene el poder vinculante que tienen las del Consejo de Seguridad, por eso les da un poco igual. Pero sin embargo sí que ha sido una victoria diplomática absolutamente fortísima y un aldabonazo a los que quieren una solución negociada de lo que está sucediendo y de luego una condena absoluta a Israel y a Estados Unidos. La Asamblea General pedía una tregua humanitaria, inmediata, duradera y sostenida, y además criticaba bueno, el proceder de Israel, aunque también pedía a Hamas que soltara a los presos que tiene, que no fueran militares, que fueran solamente civiles. Bueno, esa sí ya digo, sí se aprobó y es curioso porque si miramos quién la aprueba, prácticamente tiene mucho que ver con los países que sí están apoyando a Palestina en estos momentos. Cuando nos dicen que Palestina pues, no tiene el apoyo del mundo, etcétera, nos estamos dando cuenta que es básicamente lo que llaman ahora los modernos el occidente colectivo, es quien no reconoce a Palestina y quien está boicoteando el nacimiento de un Estado palestino y que lo que está en verde es prácticamente todo el mundo que sí está reconociendo a ese Estado palestino que no acaban de dejar de cuajar. Mira, yo toda la semana me gustaría comenzar haciendo el recuento de víctimas que está habiendo en este genocidio, ¿no? Que no se puede llamar guerra. Y si nos fijamos detenidamente, nos damos cuenta de que prácticamente si ha habido 8.300 bajas, pues casi la mitad son de niños. Si sumamos niños y niñas y mujeres e incluso ancianos, tenemos una enorme mayoría de gente que está muriendo a manos de los bombardeos del Estado sionista, terrorista, sionazi de Israel. Hasta la fecha, en la columna a mi derecha se pueden ver que han muerto alrededor de 76 sanitarios y médicos, 24 periodistas y 69 trabajadores y trabajadoras de Naciones Unidas, fundamentalmente de la UNRWA, ¿no? Del Comité de Ayuda de Naciones Unidas a los Refugiados. Esto, cuando alguien mira esta cifra, yo creo que nadie puede entender que se trata de un derecho a la defensa ni de una acción de defensa, ni muchísimo menos. Esto es una operación de venganza como las que nos tienen acostumbrados. Ha muerto en estas 3 semanas que llevamos de genocidio mucho más niños que en todo el siglo XXI en Israel, o sea, perdón, en Palestina, y por supuesto muchísimos más
niños muertos que en la guerra que Estados Unidos mantiene contra Rusia en Ucrania. Para que veáis que un poco las cifras son absolutamente bárbaras y quien las está provocando, pues no deja de ser eso, un bárbaro terrorista. Bueno, yo no me voy a cansar tampoco hasta que todo el mundo lo vea, no voy a cansar de repetir que cuando al Hamas se le achacan civiles muertos, hay mucho que ahondar, mucho que investigar, pero tenemos muchísimas pistas de lo que pasó ese fatídico para Israel 7 de octubre. Una superviviente, Yasmin Porat, ha dicho a una radio, está totalmente grabado, podéis consultar su declaración, podéis verlo en internet, en un montón de páginas, en Menéame, en 1000 sitios, diciendo que sí, habían sido capturados por Hamas para llevarlos como rehenes para hacer su canje a Gaza. Y cuando llegó el ejército de Sahel, dispararon indiscriminadamente tanto a los secuestrados, entre comillas, como a la fuerza de Hamas. Así que parece que se puso en marcha esa doctrina Aníbal que dice que se prefiere a un israelí, a un sionista muerto, antes que esté capturado por el enemigo. Esto ya digo, quien tenga alguna duda o que pida los enlaces o si no lo encuentra, pero está claro, si esto se ha repetido, esto fue en un solo kibutz, donde estaba y donde acabó indemne. Pero esto sí se ha repetido en más equipos, tenemos clarísimamente que prácticamente a lo que se le acusa de terrorismo a Hamas por la supuesta matanza de civiles, pues no es tal y fueron cometidas directamente por la fuerza de ocupación israelí. Mira, ¿cómo está la cosa ahora mismo en el terreno? Bueno, a ver, yo creo que estamos viendo a Bibi Netanyahu, a un cadáver político. Se está salvando de momento porque consiguió atraer a toda la oposición a un gobierno de concentración nacional, para así no le pueden pedir responsabilidades. Pero en estos días está muy nervioso, está diciéndose continuamente de cosas que dice. Y lo primero fue que criticó a Irán como instigador, no solamente como instigador, sino como partícipe del ataque del 7 de octubre. Luego dijo que no tenía ninguna prueba, que bueno, que apoyaba a Hamas, pero en fin, tuvo que dar marcha atrás porque parecía que, o parece que lo que quiere directamente es una guerra abierta con Irán y incendiar como todo Oriente Medio, ¿no? Luego, otro día, dijo que la culpa de lo que pasó el 7 de octubre fue las Fuerzas Armadas. Claro, imagínate si tú eres jefe de las fuerzas de ocupación que están en el medio de una guerra, ¿cómo puedes decirle que ellos han sido los culpables? O sea, vas a bajarle la moral, etcétera, etcétera. Y luego le echó la culpa al Shin Bet, ¿no? Que para entendernos es como el Mossad, pero que actúa dentro de Israel, ¿no? La agencia de espionaje, no la exterior, sino la interior, ¿no? En fin, por tal de salvar su culo, que es a lo que está realmente jugando, es capaz absolutamente de culpar a cualquiera, evidentemente menos a él, que fue quien no se enteró. Hoy ha hecho unas declaraciones que mucha gente se la ha tomado un poco a risa, diciendo que evidentemente no va a aceptar jamás una tregua, igual que Estados Unidos no hubiera aceptado una tregua después de los sucesos de Pearl Harbor. En fin, este es el señorito que está dirigiendo toda la operación. Y bueno, esta semana, a ver, como con cuentagota ha ido apareciendo esa operación terrestre en Gaza. Pero bueno, es una operación terrestre, pero no es tan masiva, tan generalizada como se preveía. Están entrando en el norte, a veces hacen incursiones en el sur. Ahora mismo están cerca de Gaza City, pero entran, salen, actúan más de noche porque tienen el apoyo de la visión nocturna, entonces lo consideran mejor para su ataque. Pero realmente, al menos de momento, no parece una operación terrestre masiva como la que se preveía, porque tenemos que tener en cuenta que hay cientos de miles de soldados en los alrededores de la franja, con lo cual
ahora mismo están entrando unos porcentajes bastante pequeños. ¿Qué sucede sobre el terreno? Bueno, pues que pues, parece que ha habido un apagón absoluto de las comunicaciones, además de apagón, bueno, apagón eléctrico, de agua, de comida, de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también han cortado Internet. No quieren que se difundan imágenes de lo que está sucediendo y de lo que está pasando dentro de la franja. Entonces, es muy difícil de saber qué está pasando, quién, cuánto. Yo creo que lo que quieren es ocultar el número de caídos del Sahel, de la Fuerza de Ocupación israelí, y que el personal no se eche encima de Netanyahu por haber hecho esta operación por tierra de la manera que la está haciendo. No quiere testigos, está amenazando a los periodistas, están atacando a otros hospitales o la cercanía de otros hospitales, están intentando que se evacúen hospitales. Imaginaros, si con la cantidad de decenas de miles de heridos, creo que eran como 18.000 o algo así, la última cifra, se supone que bajo las escombros hay también bastantes miles de personas básicamente muertas. Si ahora mismo se les priva a la gente de un hospital, para lo que va a quedar, ¿sabes? Que realmente va a ser una masacre por inanición, por falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, que ahora mismo las noticias son absolutamente confusas y nos van llegando cosas, nos llegan más cosas del Frente Norte, donde está Hezbollah, que no ha estado quieta ni un segundo. Pero en el New York Times esta semana pasada publicó también otra cosa curiosa de, de que por qué no había comenzado la operación de tierra antes, ¿no? Y es que Estados Unidos estaba temiendo que sus bases en la región, fundamentalmente en Siria y en Irak, fuesen atacadas, como de hecho lo están haciendo, y entonces pues quería llevar una serie de sistemas antiaéreos. Fundamentalmente parece que TAAD, ¿no? El SAT, y quizá algún otro, pero yo creo que de Patriot no andan muy sobrados. Y entonces pues quería que le dieran tiempo para pagar, o sea, para proteger los cielos y sus bases militares, prácticamente todas ellas absolutamente ilegítimas, porque en Irak se le dijo que se fueran justamente hace un año y ahí están todavía, y las de Siria nadie los ha invitado a que estén allí. Hoy estaba escuchando la televisión y daban que habían atacado los sirios una base de un campo petrolífero y lo daban como un paso enorme en las escaladas de la guerra. La verdad es que no tienen ni zorra idea de lo que está sucediendo, porque aquí tenéis el mapa de los ataques que llevan sufriendo todas esas bases. Bueno, pues la base de Ain al-Assad se lleva La Palma, que lleva ya 9 ataques con drones y 9 ataques o con sistemas con misiles, y el campo de gas de Conico, que lleva 5, y el de Omar, que fue el que la televisión ha magnificado hoy, que lleva 1, y con esta mañana, estos datos son de anoche, el campo de Omar lleva ya 2 ataques. Y esto es todavía casi en plan disuasorio, ¿no? No han querido, no son ataques masivos. Estados Unidos no reconoce víctimas mortales, pero sí ha llegado a reconocer por alguno de sus portavoces al menos 25 heridos en esas bases. Y si la operación por tierra llega a hacerse más masiva y más mortífera, creo que los números estos van a crecer de manera bastante elevada. A ver, otro dato nuevo que apareció hace 3 días, de que por qué no comenzó la operación por tierra antes, ¿no? Y es que había negociaciones para liberar hasta 100 prisioneros civiles que estaban en manos de Hamas, y se mantenía esa negociación a cambio de todos los niños y todas las mujeres que estaban en las cárceles judías. Y bueno, también pedían que se restableciera la entrada de alimentos y la entrada de combustible. Parece que no están, que Israel no quería bajo ningún concepto que empezara o que entrara combustible, porque podía ser usado también por las facciones palestinas de la resistencia, y al final el intercambio
bueno, directamente se produjo la invasión por tierra con las excavadoras de Caterpillar al frente para derribar el muro y ya pues todos los contactos que se estaban haciendo directamente se frustraron. Bueno, ¿qué sabemos de lo que sucede en el interior? Bueno, hace justo una semana Douglas MacGregor, que es un consultor militar, era coronel retirado, llegó a decir en un programa que no solamente estaba bien entrado en algunas operaciones de tanteo dentro de la franja militares del Sahel, sino que también habían entrado fuerzas especiales norteamericanas y que les habían tendido una emboscada, y habían muerto un número importante. No se sabía los norteamericanos, pero sí se hablaba de 12 militares de las fuerzas de ocupación israelíes. Habían sido muertos allí, pero habían también destrozado algunos vehículos y habían tenido que evacuarlos con helicópteros, etcétera, etcétera. Eso lo sabíamos antes del apagón de Internet. Y bueno, a este respecto me gustaría informar que Elon Musk, que es además el CEO de la empresa Starlink, que está proveyendo de Internet a zonas de guerra en Ucrania, que ha sido muy criticado porque no ha querido que se utilice su red para atacar a la península de Crimea y los ha apagado Internet para que las fuerzas ucranianas no pudieran atacar a los civiles de Crimea, pues ha dicho que va a proveer de Internet a Gaza, para que podamos seguir teniendo noticias y informarnos de lo que está sucediendo. Directamente, el Estado sionista ha dicho que Elon Musk le ha declarado la guerra a Israel con este movimiento y no sabemos cómo se va cómo va a colocarse. Realmente las antenas de Starlink son antenas muy pequeñas que las puede tener una persona en su casa. En el Estado español se pueden, por 30 o 40 euros al mes, se pueden tener una de esas antenas, una especie de parabólica pequeñita, bien apuntando al sitio que te dicen. Y creo que incluso las hay hasta, o eran hasta móviles. Pero que por un ínfimo dinero y una antena bueno, que se puede esconder en cualquier sitio, eh, Gaza quizás podría tener acceso a la información de Internet, sobre todo para retransmitir hacia afuera lo que está sucediendo. Así que bueno, veremos si finalmente cristaliza esa opción y bueno, y si volvemos a tener noticias frescas, fiables. De momento, o sea, hay muchos medios que están utilizando informaciones antiguas, vídeos antiguos, a veces algunos vídeos falsificados directamente. Es muy difícil saber qué está sucediendo dentro y esperemos que Elon Musk cumpla esa promesa. Pero hace un par de días, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, pidió protección para los civiles palestinos, una cosa absolutamente extraña, y estaba ya presionando a Israel para que en algún momento empezara a pensar que se le estaba agotando ya el crédito que Estados Unidos le da. Esto ya lo he comentado otras veces. Este es un guión que siempre se utiliza en las operaciones en la franja. Cuando las 5 o 6 operaciones que ha habido anteriormente, Estados Unidos, después del lanzamiento de unos cohetes o de cualquier cosa, o de cualquier choque o la captura de un soldado, lo que sea, le da permiso para atacar al Estado sionista, a Gaza, a Cisjordania, lo que sea, pero cuando lleva ya un tiempo, bueno, la opinión pública empieza a tomar conciencia de lo que está sucediendo y empieza a presionar a Europa mucho más, pero también a Estados Unidos. Claro, al final la presión se puede hacer insoportable y Estados Unidos se le acaba un poco esa paciencia diciendo que esto ya me va a perjudicar a mí directamente, porque a ver cómo justifico yo cuando critico a Rusia, critico a otros países por hacer lo mismo que está haciendo Israel, con lo cual se quedan sin argumentos. Y ya eso de que directamente gente del Pentágono está diciendo al Estado sionista que tenga cuidado con la población palestina civil, creo que es un síntoma de que se están empezando al menos a dar esa impresión que se están viendo sobrepasados por la presión ciudadana, la presión de la opinión pública. Esto sí es muy preocupante. Esta noticia fue de ayer, apareció en Haaretz
y fueron una serie de documentos que aparecen en el Ministerio de Inteligencia israelí que habla de la solución final, entre comillas, para los palestinos de Gaza. Ya se había comentado en alguna que otra ocasión, pero es que apareciera en papeles oficiales, esto ya era un poco para poner los vellos de punta a cualquiera, ¿no? Significa que lo que quieren hacer es directamente, han entrado por el norte de la franja, están empujando a millones, a más de 1 millón de personas prácticamente al sur, donde también hay disparos, o sea que es mentira que no están disparando ni haciendo operaciones en el sur, pero la idea es llevarlo al paso de Rafah y expulsar a toda la población de Gaza, o al menos a gran parte de ella, porque si se quitan con todo el norte, Gaza se quedaría reducida, prácticamente no cabría la gente, y la idea es llevarla en tiendas de campaña, así lo dice el artículo de Aretz, al desierto del Sinaí. O sea, directamente crearle una ciudad bueno, como están, por ejemplo, los refugiados saharauis en el desierto en Argelia, ¿no? Algo parecido, pero bueno, la verdad es que a pesar de apagones informativos y demás, creo que, bueno, por supuesto, Egipto ha dicho que no quiere tener dentro de su territorio, porque el Sinaí no deja de ser parte de Egipto, igual que lo ha dicho Jordania, igual que ha dicho Europa, que no quiere una avalancha de palestinos, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea que tienen y que no quieren decir abiertamente el gobierno de Netanyahu. Así que habrá que estar atentos porque es una deportación masiva. Yo creo que eso le cerraría las puertas a Israel en el mundo. Hablo de normalización, hablo de incluso de prohibirle estar en organismos internacionales. Yo no sé si habría ya que le han puesto tan a huevo, expulsarlo directamente de la ONU y hacerle un boicot como el que tuvo Sudáfrica hasta que tuvieran que ceder. Yo creo que ahora mismo el mundo, quiero ser así de optimista, no soportaría una deportación de 1 millón de personas a medio de un desierto donde se van a morir de hambre, de frío o de lo que sea, ¿no? En fin, hablemos un poco del frente norte, hablemos de Hezbollah. A mí hay algo que me está llamando mucho la atención de qué está haciendo Hezbollah en el frente norte de Israel, en la zona libanesa ocupada por los estados sionistas y directamente cómo se están aplicando de manera absolutamente sistemática en acabar con cámaras de vigilancia, acabar con antenas de radio, antenas de espionaje, antenas parabólicas, etcétera, 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 que están prácticamente pegados al muro de separación. O sea, que directamente la intención que se puede tener con eso no solamente están atacando, evidentemente, a esas torres, ¿no? de vigilancia, de control y de espionaje, están atacando también a vehículos, a algunos asentamientos. En fin, de hecho, han tenido que evacuar a más de 200.000 personas, cerca de 1/4 de millón de personas del norte de lo que llaman Israel. Y además, esta gente, los portavoces de los asentamientos, han dicho que jamás van a volver allí mientras Hezbollah siga teniendo la fuerza que tiene, ¿no? Y se cree que la fuerza de Hezbollah es multiplicar por más de 5 y más de 6 la fuerza que tiene Hamas. Esto puede suponer que efectivamente quieren cegar al Sahel en el sur del Líbano y cegarlo pueden ser para que no tengan fácilmente la posibilidad de encontrar objetivos en el sur del Líbano o que si Hezbollah decide organizar una acción para recuperar la zona ocupada de la granja de la Sheba en la provincia de la Bekaa, tampoco los pueden detectar de manera fácil. Así que vamos a ver qué ocurre, pero si hay alguien que ha estado cumpliendo su promesa de defender a los palestinos y de crearle otro frente para que tengan que dividir ejércitos, fuerzas y aumentar el número de bajas, eso ha sido circular. Bueno, Ansarolá también ha lanzado unas cuantas andanadas de aviso y dicen que cada vez van a ser más fuertes y más seguidas. Ya iremos viendo. Bueno, y si me permitís un poco de agua, saliendo un poco del tema, evidentemente, aunque sin dejarlo del todo, Rusia está realizando maniobras nucleares
muy potentes con la triada nuclear. La triada nuclear supone los tres tipos de armamentos estratégicos de que dispone Rusia y que disponía la Unión Soviética, que estamos hablando de misiles nucleares que están depositados en submarinos, también nucleares. Ya conocemos los Belgorod y las bombas Poseidón, etcétera, etcétera. La munición como el JAS o como los Armat que están metidos en silos en tierra, aunque algunos también se pueden importar en camiones de este tamaño. Y por supuesto, las bombas nucleares que están volando en los aires, los bombarderos estratégicos que normalmente están patrullando prácticamente todo el mundo. Esta maniobra la dirige directamente Putin. Estaba al habla con el jefe militar, con Shoigu, y bueno, pues supone una especie de advertencia, importante advertencia, a Estados Unidos de que tenga cuidado, que tiene nuevas armas y que tiene la tríada nuclear absolutamente afinada eh, y a la espera de recibir órdenes si fuera necesario, ¿no? O sea, algo bastante, bastante importante. Bueno, a nivel de política, ya nombraron a un nuevo speaker muy cercano a Donald Trump o sea, en el Congreso norteamericano, en el Senado norteamericano, perdón. Y bueno, pues lo que Biden había presentado como un paquete de 106 mil millones para poder mandar dinero a Ucrania y para mandar dinero a Israel, me parece que, bueno, no va a ser así. Eh, en principio, ayer, las noticias de ayer por la noche es que iban a dividir el paquete de ayuda y que habían considerado los republicanos que sí, que el Estado sionista necesitaba ayuda de manera muy urgente, pero que Ucrania no. Eso significa que, bueno, Zelensky ya se está que se sube por las paredes, se está peleando con su jefe militar porque no quiere reconocer el fracaso de la ofensiva de primavera-verano. Quieren los militares que pasen directamente a la defensiva porque no tienen ya cómo tener ninguna ofensiva exitosa. Y por otro lado, dicen que Occidente los ha abandonado, en parte por la guerra o el genocidio de Gaza, pero también por esa fatiga de guerra de Ucrania que está sufriendo los políticos y la población, porque además que no está sirviendo para nada. Pues imagínate, si estáis dándole miles de millones a Ucrania y están recuperando, como decía Stoltenberg, el 50% de los terrenos ucranianos ocupados por Rusia y liberados por Rusia, pues bueno, pues está sirviendo para algo, pero si encima lo que está pasando es que hay un retroceso absolutamente, prácticamente en todos los frentes, y lo estamos viendo todos los días, ahora mismo se está cercando la ciudad de Avdiivka, que va a ser otra operación quizá tan dura como la de Bakhmut, pero el cerco se está cerrando de manera absolutamente rapidísima porque parece que no quedan efectivos para defenderla y se está mandando ya a las tropas entrenadas por la OTAN con armamento de la OTAN, con instrucción de la OTAN, etcétera, etcétera, que eran las que después que se rompieran las 3 líneas o las 5 líneas de defensa iban a ser los que iban a tomar Crimea, ¿no? Bueno, pues esas no han llegado ni a la primera línea y ahora lo están mandando simplemente a defender, no a atacar nada, sino a defender la ciudad de Avdiivka, que yo creo que en un par de semanas tiene un cerco, al menos operativo, totalmente cerrado. ¿Y qué está pasando en la Unión Europea? Pues justamente algo muy parecido, que ahora mismo están, bueno, o sea, sabéis que en la Unión Europea las decisiones se tienen que tomar por consenso y de momento Hungría y Eslovaquia han dicho que no quieren saber nada de más dinero de la Unión Europea a Ucrania, con lo cual también peligran, eso creo que eran 50.000 millones en este caso, en una serie de años, pero que de momento no ha sido aprobado y aunque quieran cambiar la normativa, eso requeriría un proceso muy largo para que las decisiones no se tuvieran que tomar eh, por, por consenso, sino que por mayoría simple, ¿no? Que es la idea que tienen ahora. Y por último, quería tocar un poco a nuestro Estado, ¿no? El día 26, hace 5 días exactamente, Sánchez dijo que en menos de 6 meses había que convocar una conferencia de paz para reconocer los dos estados, ¿no? Algo se quiere presentar como, bueno, ahora mismo pues, puede tener el papel que tenga en la Unión Europea,
quería repetir la conferencia de Madrid, que luego dio lugar a la conferencia de los acuerdos de Oslo. Pero, fijaros, por un lado, creo que incurre en una contradicción absolutamente brutal. ¿Y cuál es? Pues que es que, mm, si visteis o recordáis el mapa que he puesto antes del reconocimiento de Palestina, ningún país europeo prácticamente, algún nórdico, pero ha reconocido al Estado palestino. Con lo cual, lo primero que tendría que hacer, si quiere una conferencia de paz y situarse como alguien más o menos mediador, a pesar de las declaraciones tan brutales que ha hecho, debería reconocer al Estado palestino de inmediato, como así se comprometió en 2005, creo que fue la fecha. Y luego, en fin, yo no sé qué hace el portaaviones o el portaaeronave, como se llame, Juan Carlos I, portahelicóptero, ¿no? Creo que sería. Y alguna fragata que está mandando a un ejercicio de la OTAN en el Mediterráneo. Dicen que para luchar contra el terrorismo, y a mí que me expliquen cómo se lucha contra el terrorismo utilizando una aeronave de ese calibre, ¿no? Y mientras, pues en España, por la derecha, pues jugando, le quieren dar un premio a los palestinos, perdón, al pueblo israelí, Vox y el PP, en el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Creo bueno, estamos haciendo, como siempre, haciendo un ridículo absolutamente espantoso. Y es que además no se dan cuenta. O sea, si no hay un Estado palestino en estos momentos, es porque Israel siempre se ha negado a que lo hubiera. Las propuestas que el Estado sionista ha presentado han sido absolutamente ridículas y que no se sostenían de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, pues sí, lo último que querría Netanyahu es que ahora, por su error de no confrontar o de no prever lo que había hecho la resistencia, ahora tener justamente que ir a una mesa de diálogo. Y mientras esté el tema caliente, es evidente que algo deberían ceder, pero está claro que los planes del Estado sionista no tienen nada que ver con eso. Y creo que a lo que más le temen es justamente a la necesidad o a la obligatoriedad de crear un Estado palestino y que Estados Unidos estuviera justamente en esa tesitura, ¿no? Como el resto prácticamente de países del mundo. En fin, no me quiero extender más, que he visto que ya me he pasado del tiempo que tenía asignado y así que después podemos seguir hablando en lo que queda de tertulia.